¿Qué tal, amigos de Entérate Villavo? Un momento más, un espacio más para hablar con esa gente que nos interesa, esa gente de la que nos hacemos preguntas, que están en el día a día de nuestra ciudad, de nuestro departamento, y de los que todo el mundo habla, pero que finalmente muchas veces muy pocos conocen. Y yo sí quise venirme hoy hasta aquí para conocer un poco quién es Fernando Rivera Zaraza, un hombre que ya está de entre los que suenan de la baraja a la gobernación del departamento del Meta, y pues ahora cuando todos empiezan a asomar la cabeza, pues se gestan muchas versiones, se gestan tantas cosas que lo mejor, creo yo, es hablar directamente con cada personaje. Fernando, gracias por aceptar esta entrevista. Leonel, muchas gracias a usted, muy amable, y un saludo muy especial a toda la gente de Entérate Villavo. Yo siempre empiezo al revés, así que le quiero preguntar, ¿cómo hace uno de político después de que saca la cabeza en una campaña para que tanta gente que le llueve y todo el mundo quiere es plata? Todo el mundo, ¿cómo hace un político para manejar todo eso? Todo el que mira a Fernando Rivera durante una campaña o al que sea, lo mira es a este, ¿qué le puedo sacar? Yo no sé cómo hacen los políticos eso, la verdad, a mí personalmente no me pasa. Yo lo que creo es que la gente ve en uno, y lo digo más por mi experiencia como un hombre del sector privado que se mete en esto de la política, la gente ve a alguien que puede servir, y hay muchas maneras de servir. Yo creo que si uno se mete a hacer actividad social, que es lo que yo más veo en esto, uno termina siendo como una especie de mandadero, buscando cómo ayudarle a la gente a resolver problemas. O sea, la gente no tiene cómo ir a Bogotá, y pueda que uno no tenga todo el tiempo la plata para darle un pasaje para ir a Bogotá, pero encuentra un amigo que lo lleve, o un amigo en una compañía de transporte que lo lleve. Si alguien necesita una silla de ruedas, un caminador, pues uno no siempre puede comprarlo, pero uno ahí busca quién lo tiene y ya no lo usa, y digamos, a mí me funciona mucho como una red de amigos en ese sentido. Hago vueltas en los hospitales, hago vueltas en las clínicas, me piden favores. Es más un tema de gestión. Yo me siento así, pero ya más lo entiendo. A mí no me incomoda que la gente me busque para ser mandados, como digo yo. El tema de plata, pues la verdad no, porque primero, pues yo no soy un hombre que tenga plata para dedicar a esas cosas. Y si tuviera plata para ponerme a repartir en política, pues tampoco lo haría, porque eso no se trata de la política, eso no tiene sentido. No sé cómo les funciona a otros, pero a mí me funciona así, la verdad, yo no... Pues me he acostumbrado como a hacer los mandados, digo yo, ¿no? ¿Quién es Fernando Rivera? Bueno, Fernando Rivera es un hombre acasireño de 58 años de edad, casado hace 38, 39 años ya casi, con una mujer educadora, profesora, padre de 3 hijos, abuelo de un niño también, administrador de profesión, administrador público, constructor de vivienda hace 23 años, apasionado por la música y el ciclismo, un hombre que ha vivido, gracias a Dios, bien, que ha recibido la bendición de Dios toda la vida, y que empezó a trabajar a los 12, 13 años de edad formalmente por primera vez, cuando no era un delito que los niños trabajaran, hace 45 años, una cosa así. Y desde ahí para acá nunca he parado de trabajar, y mi mamá me enseñó a trabajar. Así que creo que Fernando Rivera es un trabajador, diría yo. Cuando la gente dice, pero es que este es un político más, y yo me pongo a hacer análisis y a estudiar, realmente de todos esos años que usted lleva trabajando en el sector público, es muy poco lo que ha trabajado. Claro, hagamos cuenta de los últimos 23 años. En los últimos 23 años yo he sido funcionario público 5. Me llamaron para ser el presidente de Fidoagraria. Sí, tenía una situación muy complicada financieramente, Fidoagraria, y yo tuve la oportunidad con un equipo maravilloso de transformarla y recibirla en los últimos lugares y entregarla en los primeros. Acompañé al entonces alcalde Juan Guillermo Zuluaga para diversos temas como asesor, entre otros el tema de la inseguridad en Villavo, que estaba entre los 5 primeros lugares, y ese gobierno de Juan Guillermo la entrega entre los 5 primeros lugares de ciudades más seguras. Y ahora recientemente, como secretario privado de la gobernación, es decir, en 23 años he sido funcionario 5 años, y siempre mi actividad comercial, la mía, la de mi familia, es la construcción de vivienda, que a eso nos dedicamos y de eso vivimos. Bueno, usted, un constructor que obviamente está en un sector que genera buenos dividendos, ¿no es complicarse la vida meterse en política? Es que la vida de por sí es complicada. Yo no conozco la vida que nadie sea fácil. De hecho, el hecho de ser constructor no es fácil tampoco. Sí, yo he hecho, yo no sé, 10, 15 proyectos a lo largo de 23 años, y en unos pierdo, y en unos gano, y en otros salgo empatado. Eso es normal, esas cosas pasan. Y los créditos bancarios que yo he manejado, ni les cuento.
Y el correr a pagar intereses tampoco les cuento. Es un estrés, es un sacrificio durísimo, es correr contra el tiempo, es correr contra las deudas, contra los créditos, contra las ventas. Es una vida también estresante. Y si uno se pone a mirar la vida de mucha gente, tampoco es que sea fácil. Pero yo lo que creo es que todos tenemos una responsabilidad, unas habilidades y pues tenemos la obligación de responder a eso. Dios nos ha puesto en esta tierra por alguna razón. Y yo creo que yo tengo una habilidad de servir y como de resolver problemas. Y luego nuestro departamento tiene dificultades, como todos, y creo que yo puedo ayudar, yo puedo contribuir a resolverlo. No es que lo va a resolver todos pues como un milagro, no, pero soy una persona que tiene la habilidad de congregar a muchos más para resolver problemas, y creo que ese podría ser mi servicio para el departamento del Meta. Concertación, diálogo, liderazgo, oír, hacer que la gente dé lo mejor de sí, que creo que es una habilidad que yo tengo. ¿Qué se ha hecho bien en este departamento y qué no se ha hecho? Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que todos han hecho muchas cosas. Es que lo que yo no comparto, lo que a mí no me gusta, es gente que dice que todo está mal, que todo es un desastre, que nada funciona, que nadie ha hecho nada. Y entonces este departamento nació así. Esto que hay hoy, estas vías, estos acueductos, esta iluminación, todos estos parques, todo lo que hay, alguien los hizo en algún momento. Desde el primer gobernador nombrado, desde el primer gobernador electo hasta el último gobernador electo, todos han hecho cosas. Todos han acertado, también han fallado. Pero ¿qué ser humano no falla? ¿Qué ser humano no se equivoca? Pero todos han contribuido. Por eso a mí la palabra cambio no me gusta tanto. Me gusta más la palabra evolución. Porque es que la evolución tiene que ver con reconocer que alguien ya hizo, que alguien acertó y que hay que construir sobre lo construido. Que también se equivocó, hay cosas que mejorar, por supuesto, siempre habrá cosas que mejorar. Pero cuando uno reconoce que alguien hizo y arranca desde allí, hay un crecimiento, hay una evolución. Cuando uno no reconoce nada, destruye todo lo que hay y vuelve y quedan ceros. Por eso algunas ciudades, algunos municipios nunca pasan del primer piso. Para llegar al cuarto piso, al tercer piso, hay que reconocer el primero, hay que terminar de organizarlo, construir el segundo y el tercero. Entonces uno tiene que reconocer que alguien ya hizo. Y yo personalmente tengo la capacidad de reconocer que alguien siempre ha hecho. Y en este departamento muchos han hecho cosas buenas que hay que trabajar sobre ellas y cosas no tan buenas que hay que corregir y hay que mejorar. Hablando precisamente de esas cosas que tal vez hay que corregir o que no se han hecho, ¿por qué todavía hay tanta gente tan apartada, sin vías terciarias? ¿Por qué hay tanto campesino que tiene que pasar las duras y las maduras para llegar a las ciudades a vender sus productos? Y eso hace que hasta hoy los intermediarios sigan de alguna manera usufructuando el trabajo del verdadero campesino. Hay varias cosas. La primera es reconocer que somos un departamento realmente nuevo y somos un departamento que, con excepción de las regalías, es pobre. Si no fuera por las regalías, nosotros no tendríamos capacidad de inversión. Pero mire que los gobiernos han venido avanzando en eso. Hoy déjeme decirle que en el departamento del Meta, por pavimentar, para llegar a cascos urbanos, falta Mapiripán, sí, falta Macarena, Uribe, que ya va caminando. O sea que les contaría Uribe, sería Mapiripán, Macarena y San Juanito y el Calvario. El resto están pavimentados los accesos a las vías, a los cascos urbanos. Eso hace 15 o 20 años no era. Lo que pasa es que se nos olvidan las cosas, pero hoy ya están pavimentados y seguramente en los siguientes años todos los accesos a los municipios, a los cascos urbanos irán a estar pavimentados. Los gobiernos han venido avanzando y este gobierno actual ha venido avanzando en un plan vial para ir mejorando el estado de las vías secundarias, en unas pavimentaciones muy importantes, en una construcción de puentes. El siguiente gobierno deberá reconocer lo que se está haciendo ahora y avanzar un poco más en las vías terciarias y en aumentar más penetración. Pero digamos, eso tiene que ir en infraestructura vial. Pero también al sector del campo hay que llegarle con mejorar ese hábitat, sus condiciones de vivienda, sus condiciones de salud, sus condiciones de educación, su acceso a la tecnología, al internet, ese tipo de cosas. Hay que mejorar las condiciones de vida en el campo para que la gente no tenga que venirse a la ciudad. Y yo creo, y ahí sí creo que debe haber un liderazgo en todo el territorio, en toda esta Orinoquia, para que el país tenga una política estatal de seguridad alimentaria. Y es que entienda que la actividad de sembrar, la actividad agropecuaria, no es una actividad comercial cualquiera, porque de ella deriva esa seguridad alimentaria del país que, entre otras cosas, le da autonomía como pueblo o como nación. Y que los riesgos son muy altos y que el alimento del ser humano es fundamental. No es lo mismo que el vestido, no es lo mismo que un reloj, no es lo mismo que un celular, no es lo mismo que una silla.
Eso amerita, exige una política de Estado diferente que proteja a nuestros productores agropecuarios de los cambios climáticos, de los riesgos inherentes al proceso de cultivo y que no son iguales a la diferente actividad comercial. De manera que tiene que haber una política nacional de Estado que proteja a nuestros productores agropecuarios. Esto me lleva a otro tema, Fernando. Usted habla precisamente de esa autosostenibilidad. Hoy, cuando el gobierno nacional que está actualmente tiene la idea de frenar, digamos que la parte económica que mueve el 90% del departamento, diría yo, que tiene que ver con el petróleo, y el gobierno quiere cambiar esto, ¿usted sí cree que nosotros estamos preparados para, desde el agro y de pronto del turismo, recuperar o por lo menos poner a la par lo que hoy nos genera el petróleo? No. Yo sé que la gente se queja de los manejos del Estado, toda la vida, siempre se ha quejado y siempre se quejará y siempre estará descontenta, y eso es entendible. Pero si la gente para un momento y se pone a pensar en los últimos 20 años, lo que ha cambiado el departamento, vuelvo y digo, la memoria es una facultad que se olvida, pero en los últimos 20 años el departamento ha evolucionado de una manera muy importante, y eso ha sido gracias a la infraestructura generada por las regalías, que ha venido creciendo en el tiempo. Hoy el tal vez 90 y tanto por ciento de los recursos del departamento provienen de las regalías. Si se cierran las regalías, el departamento del Meta entraría en una crisis espantosa, porque de los 29 municipios, tal vez 26 dependen casi que totalmente de la inversión del departamento, y no habría plata con que avanzar. Entonces hoy hablamos de un departamento que sea agropecuario, agroturístico, pero eso exige una infraestructura que aún hoy no hay. Yo soy consciente que tenemos que hacer una transición hacia un modelo económico de explotación diferente en recursos no renovables como el petróleo. Pero una transición significa ir gradualmente soltando una cosa y fortaleciéndonos en otra. Hoy eso no está. Este gobierno actual, este gobierno de Guillermo Zuluaga, ha venido trabajando intensamente en sembrar una semilla del turismo. Pero esa semilla la ha sembrado y seguramente ha empezado ya una construcción de una infraestructura, pero tiene que llevarse a otros estadios. Claro, eso tiene que seguir mucho fortaleciéndose para que realmente nos volvamos en un eje turístico y encontremos una alternativa socioeconómica diferente de la ¿Se podría gobernar el departamento? Nosotros hemos visto, se lo digo por el caso actual de Juan Guillermo Zuluaga, que de alguna manera se le ha parado en la raya al gobierno nacional y les ha dicho un momento, pero ¿se puede gobernar un departamento sin la anuencia o llevándole la contraria a papá gobierno nacional? Yo lo que creo es que el departamento del Meta, mientras mantenga regalías, tiene una cierta tranquilidad económica que le permite responder a las necesidades ¿Autonomía también? del departamento. La autonomía, digamos, está basada en la Constitución y en la ley que determina cuál es el manejo de las regalías. Mientras no se salga de ese componente, pues no tendría ninguna dificultad. Pero yo creo en la colaboración armónica de las entidades territoriales con la nación. No tiene por qué actuarse en contrario, porque finalmente el perjudicado termina siendo el departamento. Las diferencias ideológicas que puedan entre el gobierno departamental y municipal no tienen por qué ser un obstáculo que dificulte las relaciones armoniosas entre uno y otro, porque al final la responsabilidad del presidente y del gobernador es mejorar la calidad de vida de los habitantes. Claro. Y eso es lo que realmente importa. Bueno, en este sentido también quiero preguntarle, hoy por hoy el departamento en sí es un departamento sumamente productivo, como ya lo venía usted diciendo, en materia de hidrocarburos, las regalías, lo que usted quiera. Bueno, pero si esto se acaba, digamos, si usted llegara a la gobernación y se encuentra con que ya el gobierno dijo, no, es que ya no más y no se hace más, ¿qué nos salvaría? Pues hombre, tendría que haber una reestructuración del esquema financiero de la entidad territorial, porque el departamento del Meta viviría entonces del consumo de aguardiente llanero, de licores nacionales y extranjeros, de cigarrillos y la salud de la lotería. Eso reduce, como le digo, a un 10%. Pero eso daría, si acaso, para el gasto de los empleados de la gobernación. Y para una inversión de 50, 80 mil, 100 mil millones de pesos al año, que eso es absolutamente insuficiente. Eso exige, y precisamente es parte de la reflexión, y es que la nación debe entrar a recomponer la estructura financiera de la entidad territorial del departamento, o sea, crear una renta diferente, un ingreso diferente. ¿Qué no haría usted de todo lo que se ha hecho en el departamento o lo que se viene haciendo en el departamento? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que no haría. Yo
yo personalmente pues soy un ser humano distinto a quienes han estado Es que gobernando, para y uno eso como tiene una periodista es muy diferencia, fácil, ¿no? sí, para uno como periodista es muy fácil preguntarle a usted, ¿usted qué va a hacer? Y usted me puede decir bla, 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 bla. Pero casi nadie le pregunta precisamente a un candidato ese tipo de cosas. ¿Qué no haría? Es que no quisiera yo hablar de qué no haría porque no quiero, qué no haría es enjuiciar a quienes ya han estado. Y no soy un hombre de emitir juicios, soy muy cuidadoso en Entiendo. eso. Yo lo que prefiero decir es cómo haría y cuál sería el enfoque mío, que es un enfoque muy gerencial, muy administrativo, muy de resolver, muy de soluciones, muy concertado, muy de oír, muy de expertos. Ese es un enfoque que yo tengo. Cuando yo digo que no haría, de alguna manera estoy poniendo al otro en un juicio y no quiero... Volvamos al tema más personal, tema más humano. Ok. ¿Cómo es un día de Fernando Rivera? Usted se levanta y ¿qué hace, hermano? Además de coger la guitarra, porque cada que lo veo está tocando la guitarra. Hay diferentes días. Un día ahora es bien diferente de un día mío cuando no me había metido en esta actividad de la política. Un día mío rutinario anterior era un día de estar revisando los precios de los, digamos, de los insumos de la construcción. Un día mío anterior es estar viendo cómo está el comportamiento inmobiliario en el país, dónde se está vendiendo, dónde no se está vendiendo, a qué precio se está vendiendo, qué áreas de apartamentos se están vendiendo, con cuántas habitaciones, mucho en función de esa actividad, cómo están los créditos bancarios, cómo están las tasas de interés, mucho diálogo con los bancos para verificar qué tanto están solicitando, cuál es la situación del país. Es más en esa línea de mi actividad comercial y financiera, que es la actividad, digamos, inmobiliaria. Es una pasión permanente por saber los precios de la tierra en varias ciudades del país, por saber qué está demandando, qué le está gustando a la gente. Hoy por hoy es un buen hay. momento, por ejemplo, meterle al tema de la construcción. Hay gente con mucha capacidad económica que puede hacerlo. Para mí, en lo personal, decidí postergar unos proyectos que tenía ya diseñados por un tiempo, mientras se estabiliza un poco. Tenemos un dólar que no baja de 4.600, 800. Eso creó un acero costosísimo, unos agregados, un concreto costosísimo. Todo lo que deriva de importación está muy costoso. Entonces, digamos que por ahora, para mí no. Por esa razón también creo que encuentro un espacio de tiempo para dedicarlo a esta actividad. Como he suspendido mis proyectos de vivienda, pues he dedicado un espacio de tiempo, que pueden ser los siguientes 4 años, a esta actividad política. Entonces mi día ordinario, digamos, es ese. Pero trato de hacer ejercicio, trato de levantarme muy temprano, montar bicicleta cuando puedo, o hacer ejercicio en casa cuando puedo. Y luego pues de sentarnos a revisar nuestros números, nuestra actividad. Cuando estamos en un proceso de construcción, por supuesto es ir a la obra, por supuesto es ver avances de obra, por supuesto mirar las ventas, mirar los ingresos de la empresa, mirar cómo están los créditos con los bancos, mirar el estado de cuenta con los bancos, mirar qué podemos hacer como estrategia de ventas, mirar cómo estamos con nuestros proveedores en los pagos. Tiene una complejidad enorme, porque uno tiene el interventor más duro, que es el día a día, que son los créditos bancarios los que deben pagar los intereses. Entonces, digamos, es un día rutinario nuestro. Ahora que no estoy en esa actividad del sector privado y tomé este lapso de tiempo para dedicarme a esta actividad social de la política, pues me levanto muy temprano, no siempre puedo hacer ejercicio y entonces tengo reuniones, entonces me voy a tomar café y a oír la gente. Entonces me cito en una cafetería o en otra y converso con alguien, escucho mucho, he aprendido a escuchar, Leonel, y entonces en ese oír estoy recibiendo a la gente todo el día, desde la mañana hasta la noche, suspendiendo la hora de almuerzo porque trato de almorzar en mi casa, es como un principio, voy a almuerzo con mi esposa, casi toda la vida lo he hecho y aspiro, Dios mediante, a hacerlo toda la vida, almorzar en mi casa con mi esposa, y entonces es oír y es ir recogiendo, ir como sistematizando en la cabeza lo que está pasando en el Meta y lo que hay por hacer. Uno sabe, y yo que lo conozco personalmente hace algún tiempo a usted, Fernando, uno sabe que usted es un hombre muy de familia, Así es. pero ahora en esta campaña eso no le afecta de alguna manera, digamos, el normal desarrollo de su actividad como familia, Claro. como padre. Claro que sí, porque pasa, no comparto tanto tiempo como compartía con mi esposa antes de estos meses. De hecho, los fines de semana, por ejemplo, no existen. Los viernes, sábados y domingos estoy en algún municipio siempre visitando, oyendo, caminando, viendo lo que está pasando. Entonces ya no puedo estar con mi esposa el fin de semana, que era una actividad que era muy. ¿Y a ella no le brinca? Mire que no. Porque además cuando consideré dejar un tiempo nuestra actividad empresarial y dedicarnos a esta actividad, lo hablé con ella y estuvimos de acuerdo. No es una decisión
solo la mía, es una decisión además con mis hijos, es una decisión familiar, y entonces sabíamos lo que íbamos a hacer y tomamos la decisión en conjunto y por eso no hay problema. Lo veo a menudo con la ayuda de sus hijos. Por ejemplo, Marcel siempre está pendiente de cada cosa. A él muchas gracias porque fue quien nos agendó, con quien pudimos agendar esta entrevista. ¿Cómo se maneja trabajar con los hijos, con la gente de adentro, una campaña que exige tanto? Pues mire que yo, pues primero están acostumbrados a trabajar conmigo porque en la empresa hemos trabajado muchas veces, hemos desarrollado proyectos juntos y están un poco acostumbrados a mi estilo, a la forma, ¿no? Pero pues no sé, a Marcel por ejemplo le encanta, le gusta y pues entonces se dedica al tema simplemente por puro gusto, ¿no? Le gusta lo que hace y me apoya en eso, claro. Bueno, muy bien. Volvamos ahora al Fernando que la gente no conoce. Hace poco en un supermercado hablaba yo con alguien. Estábamos hablando de los temas políticos y me dijo, vea periodista, es que por ejemplo, ¿cómo voy a votar yo por un man que se echa gel en las manos después de una reunión porque saludó a los pobres? Entonces yo decía, ¿qué tanto hay de verdad? ¿Qué tanto hay de mito en estas? Y casi nadie habla de estas vainas. Hombre, mire, lo que pasa, Leonel, es que como yo no soy de la clase política, yo no tengo una estructura política, yo no tengo un partido político, yo no puedo darme el título de dirigente político porque yo no lo soy, sería pretencioso. Entonces, cuando yo me meto en esta actividad política, como cuando aspiré a la alcaldía en 2015, pues no pueden decir primero que soy un politiquero de toda la vida, no pueden decir que soy un corrupto porque jamás he tenido una investigación, un problema por corrupción, nunca he sido contratista del Estado, yo no le he vendido un lápiz al Estado en mi vida. He sido funcionario público tecnócrata, yo he sido un técnico que me convocan a prestar un servicio en el Estado y lo presto y una vez lo presto me retiro. ¿Lo suyo es más gerencial? Lo mío es más gerencial. Entonces, cuando aparezco como candidato, ¿qué hacemos con este pisco? Entonces dicen, hermano, hay que darle como sea. Entonces cogieron una campaña específica, que la gente adivina cuál fue, contrató a un especialista en campaña negra y contrataron personas, y los que me están viendo y saben que lo hicieron, y les pagaron para que dijeran que a mí se me ha quedado un micrófono abierto en un barrio y que había dicho, deben de tragar a esos 50%. Jamás pasó, nunca pasó. O que yo maltrataba a la empleada del servicio de mi casa. En los 30 y pico años de matrimonio que llevamos, yo creo que no hemos tenido más de 5 personas que nos apoyan en la casa y son personas de toda nuestra confianza y todo nuestro cariño. Nunca ha habido una dificultad, nunca una persona que nos apoye en la casa, ni nunca con nadie. La gente que me conoce sabe el trato mío cuál es. Lo que pasa, y aprovecho para decirlo, es que lo que les han dicho es absolutamente mentira. Nunca pasó que se me haya quedado un micrófono abierto y haya hecho un comentario de eso, porque jamás me expreso así de nadie. Pero ¿no será que usted se demoró mucho para salir a desmitificar eso? Porque en el 2015, por ejemplo, que usted hizo una campaña, si mal no recuerda, a la alcaldía, a usted le daban en las redes como a rata, en temas como esos. Pero yo nunca escuché que usted saliera a desmitificar o a mentir eso. ¿No será que usted se demoró mucho en salir a contarle a la gente, venga, esperen que yo tengo otra versión? De pronto sí, yo no quise como agrandar eso. Las personas que me acompañaban me decían, si usted habla de eso, es algo que todavía no está tan instalado y usted lo que hace es crecerlo. Creo que nos equivocamos, debimos haber aclarado. Pero bueno, lo estoy haciendo hoy. Y estoy diciendo una vez más, y creo que es muy importante que la gente le quede clara, eso jamás pasó. Y ese cuento de limpiarme con la gel nunca pasó. Es que pagaban a personas una plata para que se pararan en los semáforos, si subieran una buseta, si subieran un taxi, en una peluquería, hicieran el comentario como que pareciera algo accidental para que gente lo oyera. Ese tipo de política. Eso lo llaman campañas negras. Hay un tipo que se llama JJ Rendón, venezolano, que tiene una firma aliada aquí en Colombia, que es la que trabajó con ese candidato y con esa campaña en ese momento. Y fue la manera de desprestigiar. Vuelvo y digo, no pueden decir que yo era corrupto, que yo era inepto, que yo era un politiquero, que yo era política tradicional, no. Entonces les quedaba solo eso. Montaron la campaña y yo equivocadamente, como usted dice, guardé silencio y lo fueron instalando. Pero yo creo que a medida que la gente me conoce, usted que me conoce, por ejemplo, sabe que eso no es cierto. Sí, claro. Sabe que eso nunca pasó, o sea que es mentira. Entonces me ha tocado tomar el trabajo de explicarlo. Digamos que yo creía que no estaba bien ponerme yo a explicar eso, pero bueno, digamos que el tiempo me ha mostrado que tocaba contarle y pues aquí estamos, diciendo eso nunca pasó, no es verdad. Uno recuerda cosas, ¿se vuelve a montar a una buceta con una guitarra? Pues yo no sé si es una buceta, pero ahora mismo en este tiempo que he venido fortaleciendo un poco más mi vínculo con unos amigos de la música, sí me he dedicado por allá a dar serenatas. Es que yo empecé dando serenatas la primera vez por allá en 1980.
Yo estudiaba en el colegio departamental de Acacías, hoy Colper, y entonces el examen del ICFES valía 300 pesos. Yo no tenía para el examen, para pagarlo, hay que pagarlo. Y entonces con unos compañeros y con una compañera nos dimos a la tarea de que nos contrataran para hacer natas. Y con eso pagamos el examen del ICFES. Entonces cuando la gente me vio montar una buceta tocando una guitarra, le pareció algo extraño y ridículo porque no sabían que yo lo hacía. Pero para mí era como algo normal porque yo ya había dado Era parte de su día a día, claro. Entonces, claro, mucha gente lo recibió como algo politiquero, como algo distinto. Yo sentí cuando me invitaron a hacerlo que era un poco de lo que yo soy como persona. Hoy que ya mucha gente sabe que lo hago por gusto, no sé si lo haga muy bien, pero sí lo disfruto mucho, entonces como que lo ven distinto, ¿no? Sí, lo ven distinto. ¿Qué le falta por hacer, además de esta campaña política, además, más allá del tema político, qué le falta en su vida de ese niño que pasó muchísimas necesidades en Acacías y en Bogotá luego, pero que la vida misma lo fue llevando a otro nivel con su trabajo, con su intelecto, con su capacidad en la construcción, por ejemplo? Pero hoy, ¿qué le falta por hacer, más allá de la política? Yo no sé, yo tengo que decir una cosa, Leonel. Yo primero tengo que darle gracias a mi mamá públicamente por la forma en que me educó, porque me hizo trabajador desde niño. Si yo tuviera que volver mi vida atrás y tuviera que cambiar algo, honradamente creo que no cambiaría nada, ni los momentos más difíciles, ni los momentos más tristes. Mi papá muere cuando yo tengo 4 años, ya no tengo recuerdos de él, solo una foto que publiqué en mis redes, él prestando servicio militar y tocando guitarra, que yo curiosamente repetí esas cosas de mi papá. De ser soldado y de tocar guitarra. Creo que no sé, lo metí tanto en mi cabeza que se volvió una realidad. Aún la muerte de mi papá a mi tan temprana edad hizo que mi mamá, como mujer viuda, en el año 68, se imaginará lo que pasaba en 68, nos criara con mucha fuerza y con mucha exigencia y me hiciera trabajador desde pequeño. Yo a los 12 años le conté que trabajaba en un taller en un barrio que se llama La Estanzuela en Bogotá, porque nosotros nacimos en Acacías. Mamá, en medio de su inestabilidad causada por la viudez, cogió con otros para Bogotá, nos traía para Acacías, estudiábamos 6 meses en una escuela, 6 meses en otra escuela en Bogotá, por ejemplo. Un tiempo que estudié en Bogotá, una escuela que se llama La Santa Inés, que queda arriba de la Caracas, por ahí como con calle Octava, eso es como carrera 12 con calle Octava, aproximadamente. Esta escuela quedaba aledaña a lo que llamaban antes un anfiteatro. No como el concepto griego de anfiteatro, sino este sitio donde entran los cadáveres, y entonces estaba ahí en la parte de abajo, se veían todos los cadáveres en estas láminas de acero, y entonces los profesores cogían y llenaban de papel las ventanas para que los niños en tercero de primaria no viéramos eso. Pero uno de niños loco y nosotros todos rasgábamos el papel y manteníamos viendo los cadáveres y por la noche no podíamos dormir del temor. Entonces, un poco para ver las escuelas en las que yo estudié en Bogotá, luego pasaba a Casillas y luego volví a Bogotá, y luego unos años después, abajo de esa escuela, en un barrio que se llama La Estanzuela, abajo de la Caracas, empecé a trabajar reparando alternadores, arranques, dínamos, porque estudiaba en un colegio industrial que era el INEM, con la modalidad de electricidad electrónica. Y desde ahí para acá, toda la vida he trabajado. Aún el año militar, si bien no fue un trabajo, fue un año de servicio, que yo lo considero que para mí fue un trabajo y fue una bendición enorme. Entonces yo no sé, yo de aquí para atrás honradamente no cambiaría nada. Le doy gracias a Dios por la familia que tengo, por mis hijos, por mi nieto, por mi esposa, por mi mamá. Todo lo que ha pasado en mi vida, a pesar de los momentos tan difíciles que hemos tenido, se ha convertido al final en una ¿Vale la bendición. pena servirle a la gente desde la política? Es que uno sirve por uno mismo, por la satisfacción. Digamos que si uno está esperando siempre la gratitud, la retribución, pues ahí hay un fallo. Es que cuando uno tiene la oportunidad de servirle a alguien, esa satisfacción interna es más importante que la respuesta de quien recibe el servicio. Yo esto se lo pregunto a muchos políticos, que de pronto le han servido a alguien, sí, más allá de cualquier cosa, le han servido a una persona, y de pronto esa persona el día de mañana termina hablando mal de ese político. ¿No le teme a ese tipo de circunstancias? ¿No es muy harto meterse uno a una política, hacer algo donde luego se va a ganar a veces más enemigos que amigos? Lo que pasa es que, y le voy a decir una cosa, en los últimos 5 años he entendido mejor la palabra de Jesucristo que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que los años anteriores de mi vida. Y en eso me incluyo, por supuesto. Padre, perdónanos, perdóname porque no sé lo que hago. Porque nosotros, con nuestra mentalidad humana, con nuestras limitantes, con nuestras luchas, con nuestros paradigmas mentales equivocados, no siempre actuamos bien.
A veces actuamos equivocadamente, a veces somos injustos, pero está en nuestra naturaleza humana, porque solo Dios es perfecto. Y nosotros como seres humanos, pues cometemos fallas, cometemos injusticias y a veces mordemos la mano de quien nos ayuda. Pero está también en nosotros entender que si otra persona no actúa tan bien con nosotros como nosotros quisiéramos, es porque esa persona tampoco está completamente consciente y tiene la sabiduría suficiente para portarse bien. Por eso ese Padre perdónalos también está dirigido a nosotros. Debemos perdonar al que no actúa como esperábamos, porque también esperamos que otro nos perdone a nosotros por no actuar como esperábamos. Entonces no podemos estar siempre en función de estar juzgando, evaluando, sino más entendiendo, porque cada vida, cada realidad es dura y cada persona se comporta de una manera con una realidad que ha vivido, y esas realidades dolorosas a veces hacen que nos comportemos también con agresividad, con ingratitud, porque es lo que hemos vivido en vida. Cuando uno es consciente de eso, algunos cuando nos ha tocado duro, nos hemos llenado más de consideración, a otros la vida dura los ha vuelto más agresivos, más duros. Al final, todos como seres humanos, pues nos comportamos sin saber cómo lo hacemos, y por eso Jesús dijo con esa perfección enorme: Padre, perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos. Yo vine aquí para saber más de lo humano que de lo político, y de pronto no sé si era la entrevista que usted esperaba, Fernando, pero yo le hago una pregunta. Ahora que comienza esta campaña, ¿usted es consciente de que viene fuego oscuro, de que hoy por hoy las campañas vienen acompañadas, las campañas negras de las que hablábamos hace unos minutos? ¿No le da pereza enfrentarse a eso? Ya la viví, y ahora cuando usted me da esta oportunidad de empezar a anticiparle a la gente, permítame decirle algo. Yo invito a todos los ciudadanos del Meta a que escuchen a alguien que sea candidato hablar de sí mismo. Si yo o alguien más les empieza a hablar mal de los demás, no los escuchen, no me escuchen. Tampoco es el tiempo que ustedes nos regalan para oírnos y nosotros lo dedicamos a hablar mal de otros. ¿Eso no es sospechoso? ¿Eso no está mal? Yo creo que exíjanos. Aquí lo vemos desde los mandatarios incluso. Claro. Exíjanos que hablen bien de nosotros. Y les anticipo, van a venir campañas negras, pues ustedes, por favor, escojan qué escuchar, escojan qué creer. Porque es que les voy a decir una cosa: el hombre cosecha todo lo que siembra. Y si uno siembra calumnia, cosecha calumnia. Y si uno siembra persecución, cosecha persecución. ¿Usted cree en ese karma, digámoslo de alguna manera? Es una ley escrita en la Biblia. La Biblia dice: no os engañéis, todo lo que el hombre sembrar, eso mismo habrá de cosechar. ¿De dónde nace esa espiritualidad suya? No, yo he hecho un tránsito, un buen tiempo. Estuve en la iglesia cristiana casi una década. He estado desde niño, mamá fue muy católica, asistí con regularidad. Yo tengo una formación en inglés básica de niño, y era porque el sacerdote de mi barrio en Bogotá era un sacerdote norteamericano, nos enseñaba inglés y compartimos mucho la palabra. Desde niño he tenido una cercanía en nombre con la iglesia católica, cristiana, y eso me ha hecho reflexionar mucho. No es que yo pues aplique a la perfección las cosas, no, ni más faltaba. Yo soy un ser humano con muchísimos defectos, pero con muchas ansias de entender las cosas de Dios y de entender a las personas. Si usted es tan espiritual, ¿qué opina de esta nueva corriente? Ya vamos terminando, porque sé de sus obligaciones. ¿Qué opina de esta nueva corriente en la que todo es lícito, todo es permitido, en la que estamos viendo que las minorías, por ejemplo, las minorías sexuales, exigen que las mayorías nos comportemos tal como ellos para poder que ellos digan que es inclusión? Este tema no es muy difícil de manejar desde la política. ¿Y cómo lo ve usted personalmente? Primero, hay que verlo con mucho respeto. Sí. Todos somos seres humanos, todos tenemos derechos, todos tenemos derecho a ser respetados y a ser parte de un colectivo, una sociedad. Lo que no puede pasar es que mis ideas personales, aisladas, mis comportamientos tengan que volverse ley para los demás. Entonces, digamos que en la medida en que todas las creencias, todas las convicciones, todos los, digamos, comportamientos obtengan el respeto ciudadano, también tiene que significar que no puedo imponer individualmente ninguna. Hoy no se puede imponer la religión católica, hoy no se puede imponer ningún tipo de visión religiosa, de tal manera que tampoco se puede tratar de imponer la visión de las minorías. A lo que deben aspirar las minorías es al respeto y al derecho a la igualdad. Y ese derecho a la igualdad no los da más derechos que los demás. Y hoy
algunas personas equivocadamente están creyendo que tienen más derechos a imponer su forma de entender el mundo, y no puede ser así. ¿Qué es lo mejor que usted ha hecho en su vida? Yo creo que lo mejor que he hecho en mi vida es mi familia. ¿Cuál ha sido el mayor error de su vida? Caray, nunca he pensado tener muchos, pero el más grande. Sí. Bueno, uno que diga, ¿por qué hice esto en mi vida? No lo volvería a hacer. No sé, de pronto no lo puedo decir. Usted no se levanta a veces en medio de esta turbulencia política, que apenas comienza, porque esto se va a poner más heavy, más pesado. ¿Usted no se levanta a veces con ganas de tirar la toalla? Se lo digo porque a mí me pasa como periodista, hay días en que digo, Claro, ya me cansé de esto. A todos los seres humanos nos pasa, al que maneja un taxi, al que trabaja en ventas. Dígame a mí que he sido vendedor, levantarse otros días a tratar de vender, Sí. eso tiran la toalla y vuelve y la recoge. No se levanta ganas de tirarla, la tira y vuelve y la recoge. No, claro, esto es extenuante. Pero cuando pienso en tanta gente que necesita ser oída, pero cuando pienso en tanta gente que anhela que haya un gobierno gerencial, transparente, cuando pienso que puedo servir, que puedo ser útil, y no soy el único que puede ser útil, hay mucha gente. Y yo espero que mucha gente competente, capaz, gerencial, presente su hoja de vida. En una y que al frase- final la gente escoja lo mejor posible allí, y yo estaré satisfecho al sentir que se escogió al mejor. No obligatoriamente tengo que ser yo, porque eso es otra cosa, ¿no? Pero sí, claro, hay días muy difíciles, pero como que Dios vuelve y le da fuerzas a uno, y entonces uno piensa en que seguramente Dios lo tiene uno para ser útil, y ¿por qué no hacerlo? El último mito, y con esto terminamos, Fernando. Uno escucha regularmente en la calle, miren que Rivera se alió con Wilmar Barbosa, miren que Darío está aliado con Marcela, miren que es que entre ellos ya tienen una alianza y ya saben quién va a ser el gobernador. ¿Qué hay de cierto en eso? Ustedes, de una u otra manera, cada uno se lanza individualmente, pero ¿qué hay de cierto en eso de, o podemos esperar alguna alianza suya, alguna cosa? Yo la verdad es que tengo un profundo respeto por todas las candidaturas, un profundo respeto. Creo que decir que todos son valientes, que se meten a esta actividad. Por supuesto que yo converso con ellos sobre diversos temas, pero cada quien está en su aspiración, en su candidatura, construyéndola, haciendo su trabajo, y cada quien tomará una decisión al final. Pero que haya un preacuerdo alrededor de algún tema, no. Entonces, Finalmente, dígale a la gente, a los que nos están viendo, ¿por qué quiere ser gobernador del Meta? porque creo que puedo contribuir, puedo ayudar a servir, puedo ayudar a organizar, puedo ayudar a resolver problemas. Creo que tengo la habilidad de resolver problemas, y creo que puedo ayudar en la solución de problemas y construir un departamento mejor. Fernando, muchas gracias. A usted muchas gracias, a todos los amigos de Entérate Villavo. Dios les bendiga mucho.